Ya, Contarles muy ya. brevemente, este ciclo de Inspiratec en verano se enmarca dentro del premio Inspiratec, que es un premio que reconoce y visibiliza a niñas y mujeres emprendedoras que desarrollan proyectos en áreas STEM. Contarles que nos acompaña Emilia Aguilar. Emilia participó moderando el último premio, la última premiación de Inspiratec en octubre del año 2025 y en ese momento la invitamos a ser una aliada de este premio y hoy día estamos muy contentas de que nos pueda acompañar. De manera muy cortita, contarles que las últimas 3 semanas hemos tenido 3 sesiones de este ciclo en verano y hoy día nos toca ya la última sesión. Las sesiones anteriores fue Desafíate a Crecer con Daniela Retamales, la sesión 2 fue Construcción de Marca Personal con Carolina García, la sesión 3 Generación de Redes con Janet Torres y hoy día nos acompaña Emilia Aguilar en la sesión Hablar en Público. Contarles muy brevemente que Emilia es periodista de la Universidad de Chile con experiencia en producción periodística, conducción radial y comunicación científica en medios digitales y radiales. Ha hecho su carrera principalmente en radio, pasando por BioBio, USACH y Cooperativa. Se ha desempeñado en la producción y redacción de contenidos sobre diversos temas de actualidad, incluyendo ciencia, tecnología e innovación. Actualmente es editora y conductora en Cooperativa Ciencia, donde conduce el programa Todo tiene su ciencia y Congreso Futuro en Radio Cooperativa. Con toda esa experiencia que les conté, con toda esa expertise, dejo entonces a Emilia Aguilar para que nos pueda compartir su experiencia en esta última sesión del ciclo Inspiratec y recordarle a todas que pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas en el chat de la reunión y una vez termine Emilia su presentación, vamos a hacer un espacio en donde les vamos a ir indicando y comentando cuáles fueron sus principales inquietudes para que ella las pueda contestar. Así que ahora sí, Emilia, muchas gracias por estar acá, te escuchamos. Ahora sí. Muchas gracias Natalia, muchas gracias Marcela, a todo el equipo de Inspírate que me invitó a participar de esta charla. Estoy muy contenta, lo decía antes, de poder aportar con lo que yo sé, que es comunicar. em, Justamente para esta posibilidad de crear una red, ¿no? Una red donde las mujeres se apoyan y donde cada una desde su expertise puede entregar algún granito de arena para hacer crecer a otras. Yo creo que eso es lo más interesante que me parece que se ha vivido en este ciclo. Yo sé que ustedes ya han visto algunas cosas muy interesantes durante este ciclo de verano, que además son fundamentales para lo que vamos a ver ahora. Así que eso también es relevante. Espero que hayan podido participar de las otras charlas, aunque de todas maneras vamos a ver conceptos que son claves y que a lo mejor ya vieron, pero los vamos a pasar someramente porque mucho de la construcción de la marca, del síndrome de la impostora, sin duda, y también de la generación de redes, tienen que ver con hablar en público. Buena parte de lo que hacemos tiene que ver con esta habilidad, ¿no? De comunicar, comunicar. Grábense eso, porque eso va a ser lo más importante y lo transversal durante esta conversación. Me hubiese encantado que hubiese una conversación, que nos pudiéramos ver, pero esto también permite que ustedes desde distintas partes me imagino, del país puedan conectarse también. Así que nos da una súper buena oportunidad. Vamos a entonces avanzar para poder contarles. Natalia ya lo dijo de alguna manera, pero quiero recordar nada más que, y para presentarme, porque es importante que una también pueda decir, ¿no? Quién es, qué es lo que ha hecho, lo que le ha costado llegar a donde una está. Efectivamente, soy periodista de la Universidad de Chile, he trabajado en la radio Bio Bio, en la radio USACH y actualmente estoy en la radio cooperativa, particularmente en el proyecto de Cooperativa Ciencia, que es además lo que me vincula directamente con este premio y esta red, ¿no? He hecho clases además de radio en la Universidad de Chile y también en la UNIAC. He sido conductora en los últimos 2 años del Congreso Futuro, que ha sido una experiencia increíble, que no esperaba por lo demás y que me tuvo que, digamos, poner ahí al frente para poder aprender lo que significa estar frente a un público así de amplio, siendo transmitido además a través de múltiples plataformas para varios países y eso también deja un aprendizaje importante. ¿Pero fue siempre así? No.
A mí me costó 6 años ponerme frente a un micrófono, ya siendo periodista, ya trabajando en radio. Yo hacía producción periodística y por lo tanto eso significa que yo estoy detrás, ¿no? Que yo estoy entregando los contenidos que otros van a poder contarles, ¿no? A las audiencias. Y yo creía que no tenía esas habilidades, ¿no? Que no podía pararme frente a un micrófono, que hacía mucho mejor entregando esa información a quienes la comunicaban que yo ponerme frente a un micrófono. Hasta que un buen día, un jefe, precisamente, me dijo, ya, esto se acabó. Te vas a poner frente al micrófono, tienes una voz, tienes las ideas claras y ya es hora de que enfrentes eso que evidentemente era un miedo porque no lo había hecho. Y lo primero entonces que les quiero decir con eso es que he conocido en este paso a muchísimas mujeres, he conversado y entrevistado a muchísimas mujeres de diversas áreas que han pasado por lo mismo. ¿No? Que han pasado por el susto, que han pasado por el terror de pararse frente a un público o el terror de ser entrevistadas, ¿no? Y de decir aquello que ellas han trabajado tan íntimamente desarrollando, porque el emprendimiento, la innovación, en fin, también tiene que ver con un trabajo que es tremendamente personal y que uno tiene que hacer público, ¿no? Y eso es, de alguna manera, exponerse. Una buena comunicación va a permitir que esa idea que has trabajado por mucho tiempo pueda impactar. Y esa va a ser la diferencia entre simplemente hablar y efectivamente comunicar. Así que eso es parte de las cosas que vamos a ver hoy día. Yo estoy más acostumbrada a interactuar, a hacer preguntas. De hecho, generalmente no soy yo quien habla, sino que soy quien pregunta y doy el pase para que otros hablen, pero en esta oportunidad voy a hacer todos los esfuerzos para entregar aquello que he aprendido en estos años en el periodismo y en las comunicaciones. Lo primero y muy, muy, muy importante es que hay cosas que yo no voy a prometer para esta charla, ¿no? No voy a prometer recetas mágicas porque preparando esta charla, y me imagino que alguna vez a lo mejor han tenido que enfrentarse a alguna exposición en público y entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Google, ¿cómo hablar en público? Y hay recetas mágicas que parece que te van a hacer hablar de corrido en un par de horas o con un video de 3 minutos. Ya, eso no, eso yo no lo voy a prometer en esta charla porque entiendo que hablar en público, comunicar, es un proceso. Y yo ya dije, a mí me costó 6 años, así que no creo que sea una cosa de un día para otro o sea algo para lo que existe una receta, ¿no? Me parece que como en todo, son procesos de aprendizaje. Y eso, evidentemente, también hace que nos baje un poco la ansiedad y la posibilidad de frustración frente a algo que es tremendamente expuesto y donde no solamente exponemos aquello que diseñamos, que con lo que estamos innovando o lo que estamos desarrollando, sino que también nos exponemos físicamente frente a una audiencia y sabemos que para las mujeres además es una complejidad aún mayor o estamos pensando en muchas más cosas cuando estamos frente a un público que probablemente lo que les toca a los hombres, desde el zapato que te vas a poner, la chaqueta que vas a usar, si es que estás brillando mucho o no, en fin, o sea, son tantos elementos que al final tendemos a perder qué es lo importante, que es el mensaje, ¿no? Y de eso vamos a hablar muchísimo, del mensaje. Así que, recetas mágicas para hablar en público, lamento decepcionar si es que alguien venía por ellas porque no las vamos a ver hoy. No existe tal cosa, es un proceso de aprendizaje. Claves infalibles para perder el miedo, probablemente tampoco. Yo incluso acá, hablando con ustedes, a quienes ni siquiera puedo ver, tengo un poco de miedo, tengo un poco de ansiedad. Y eso es absolutamente normal. De nuevo, porque estás comunicando, estás hablando, te estás exponiendo. La gracia es hacer que eso disminuya cada vez más y que no te impida comunicar. Eso sí es algo que vamos a trabajar. Y tampoco les prometo estar preparadas para todo, porque también es parte de un proceso, ¿no? Toda vez que entendemos nuestro mensaje y sabemos lo que queremos comunicar, muy probablemente vamos a estar mucho mejor preparadas para hacerlo. No prometo estar preparadas para todo, pero sí que estamos en el camino a estar preparadas para enfrentarnos a una audiencia. Así que ya con eso en mente, obviamente que tenemos que ver las cosas que sí vamos a ver hoy. Y creo que esta es la clave, ¿no? Más allá de los tips de la respiración o de la postura,
¿por qué es importante comunicar? ¿No? Esa pregunta es súper relevante. Em, ¿Por qué queremos contarle a otros aquello que estamos desarrollando? ¿Qué vamos a obtener de ahí? Bueno, eso lo vamos a ver en detalle. La importancia además de definir este mensaje, porque aquello que en lo que estamos emprendiendo, ya sea que estamos en una innovación o que estamos con algún emprendimiento de otra característica científico-tecnológica u otro tipo de emprendimiento, es importante que haya un mensaje. Por algo lo estamos haciendo, por algo elegimos eso y no otra cosa. Y ahí hay un mensaje que es el que queremos comunicar. Y tú tienes que creer en ese mensaje, ¿no? Tú tienes que estar total y absolutamente convencida de ese mensaje. Y por último, el rol clave de la autenticidad. Eso es algo que no tiene nadie más. Eso que te hace ser tú. No tienes que ser un personaje. Es muy difícil, imagínense, sostener un personaje cada vez que vas a hablar frente a un público, cada vez que te vas a enfrentar a una entrevista. Por lo tanto, el ser auténtica también te va a dar la confianza de, junto con la preparación, poder entregar un mensaje claro y sobre todo honesto, auténtico, genuino, ¿no? Eso va a tener un valor sin duda en tu comunicación. Así que esas son algunas de las cosas que sí vamos a ver hoy día y que con tiempo, con esfuerzo y sobre todo con preparación las va a hacer entregar mejor su mensaje y comunicar mucho mejor. Así que vamos a ir adelante. Con lo que decíamos, ¿no? Con lo primero, ¿por qué es importante comunicar tu idea? Y acá me quiero tomar un momento porque antes del por qué es importante, quizás debiésemos comprender qué es comunicar. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo les cuento yo lo que se trata de comunicar? Yo que pasé por la escuela de periodismo y entonces probablemente tuve uno, dos, tres ramos sobre la comunicación, que por supuesto que no pienso resumir en esta charla, porque además hay teorías que son distintas, muy complejas, en fin, no se trata de eso. Pero dije, hagamos algo más sencillo, vamos a la RAE. Vamos a la RAE y veamos qué es comunicar, ¿no? Y esto me hizo mucho sentido, desde su simpleza, ¿no? Comunicar, dice la RAE, es hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. Precisamente lo que tienen que ser ustedes cuando van a presentar algo que están desarrollando o en lo que están emprendiendo. Entonces, otra de las descripciones que entregaba la RAE es descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. Una simpleza que parecería, ¿no? Que entonces esta cosa es tremendamente sencilla, pero efectivamente no lo es. Y entonces dije, bueno, ¿cuáles son sinónimos de comunicar? Informar, transmitir, compartir y conectar. Conectar va a ser algo muy importante para que ese mensaje en el que tú trabajaste y que has ido desarrollando impacte en esa otra persona, ya sea que lo estás mostrando frente a un público diverso, ya sea que estás haciendo un pitch para que puedas encontrar financiamiento para ese emprendimiento, o que a lo mejor en una entrevista tengas que contar de qué se trata tu producto. En cualquiera de esos escenarios, el compartir y el conectar va a ser muy importante. ¿Qué no es comunicar? O sea, el antónimo, según la RAE. Callar, ocultar, aislar, todo lo que no queremos para nuestros emprendimientos, todo lo que no queremos para esa innovación o esas ideas que estamos desarrollando. Así que, evidentemente, desde la base más sencilla de la teoría de la comunicación, si ustedes quieren, es que un mensaje que emite A llegue hasta B. Pero entre medio, para ese mensaje, pueden pasar un montón de cosas. Y ese mensaje va a estar dotado de contexto, ¿no? Para la comprensión, para que ese B lo reciba así como yo lo estoy emitiendo. Eso no es igual para todos, ¿no? Para todos los públicos, para todas las formas de emitir ese mensaje. Todo lo que envuelve ese mensaje va a ser lo que va a determinar el éxito de esa comunicación. Por lo tanto, no es solamente hablar, eso es lo que quiero que quede súper claro, ¿no? Comunicar no es simplemente hablar frente a un público, es mucho más complejo que eso, es
qué decimos y cómo lo decimos lo que va finalmente a definir el éxito de esa presentación, de esa entrevista, de ese pitch, en fin. Yo creo que para el pitch después van a tener también alguna oportunidad de conocer un poco más porque tiene algunas características que son distintas, pero para hablar en público eso va a ser importante. Y entonces, ahora sí, ¿por qué es importante ese proceso de comunicación y por qué es importante comunicar tu idea? ¿No? Bueno, por una serie de factores que están asociados además a la discriminación por género, a las mujeres nos cuesta mucho ponernos en el lugar que merecemos. Entonces, voy a partir por el último punto que tenemos ahí de lo que están viendo en pantalla, porque tienes una idea que merece ser escuchada, porque trabajaste en esa idea, ¿no? Y eso ya es importante y es una razón para querer comunicar. Pero además, la comunicación va a convertir ese conocimiento, esa idea, esa innovación en valor. Va a dejar de ser simplemente un producto y va a pasar a ser una idea que puede impactar a otros. Y eso nos va a dar acceso precisamente a recursos, a alianzas, a conectar con otras personas que están haciendo algo similar y que eventualmente pueden trabajar en conjunto, en fin. Por eso es que la comunicación abre puertas, ¿no? Y permite darle valor a esa idea. Así que ahí hay cosas importantes que tenemos que tener a la vista a la hora de comunicar. Y esta debe haber sido una pregunta que eso ustedes han hecho muchas veces, que yo me hice mucho tiempo, de nuevo, 6 años sin ponerme frente a un micrófono, porque creía que no tenía las patas, sencillamente no tenía la habilidad de hablar frente a un micrófono. Y resulta que hace un par de semanas estaba frente a un escenario en el Congreso Futuro con un auditorio lleno. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, ensayo, ensayo, ensayo. Exponerse, efectivamente. ¿Y qué era lo que había entre medio? Miedo. Por supuesto, miedo. Pero aquí quiero que sepan que no son las únicas, ¿no? Y desde las más grandes científicas, gestoras, culturales, en fin, o sea, desde la disciplina que ustedes se imaginan, hay miedo, ¿no? Eso es lo que se interpone entre el mensaje y el público, el miedo. Y por eso quería mostrarles algunos ejemplos para que entiendan que ese miedo no solamente lo tienen ustedes, y no solamente lo tuve yo por mucho tiempo, de hecho lo sigo teniendo, es decir, no es algo que se quite, es algo con lo que uno aprende a trabajar. Em, y les tengo unos ejemplos que cuando yo lo escuché no lo podía creer. Así que déjenme ver si puedo mostrarles este video. Voy a dejar de compartir un segundito la presentación para ir con el primero de los ejemplos que a mí me pareció realmente impresionante, porque es una persona a la que ustedes sin duda conocen, porque comunica a través de redes sociales, porque tiene una tremenda trayectoria, siendo muy joven, una tremenda trayectoria en la astronomía, y por lo tanto uno dice, pero ¿cómo esta persona va a tener ese miedo? Y aquí lo conectamos con algo que ustedes ya han visto en charlas anteriores, que es la reconocidísima o el reconocidísimo, y sí, Tere Paneque, la astrónoma y divulgadora científica, también ha pasado por eso. Así que escúchenlo desde sus propias palabras. Esto en una conversación que tuvimos aquí en Cooperativa Ciencia. Yo creo que distintas personas lidian de distintas maneras. Para mí, yo me enteré del síndrome del impostor, de la existencia de esta circunstancia, antes de entrar al magíster, porque yo antes de entrar al magíster tuve todo un momento de caos donde yo casi elijo no seguir haciendo posgrado, ni siquiera intentar postular, porque en mi cabeza yo veía claramente, y yo no lo exageraba como yo lo sentía, de que los profesores del comité se iban a reír de mí por pensar que yo podía hacer un magíster. O sea, era una situación que tenía completamente torcida en la cabeza, teniendo ninguna experiencia negativa, mucho apoyo de parte de la gente con la que estaba trabajando en ese entonces en mi pregrado, y aún así yo tenía todo este cuento. Y ahí me dicen, Tere, ¿has escuchado hablar del síndrome del impostor? Y yo, no, ¿qué es eso? Entonces, lo primero que me ayudó mucho fue ponerle un nombre a la situación, a esa sensación de inseguridad, a esa sensación
de que estoy aquí porque soy buena onda, porque he tenido suerte, porque justo las cosas se han dado de la manera en que se han dado, pero ojalá que nadie, que nadie investigue un poquito más a fondo porque se van a dar cuenta que no debería estar aquí. Esa sensación tiene un nombre y es el síndrome del impostor. Ya, hasta ahí. O sea, Tere Paneque sufre del síndrome de la impostora. Pero no es la única. Fíjense que Carla Herrmann es una física cuántica que ha trabajado con un premio Nobel. O sea, imagínense su nivel de expertise que la llevó hasta Europa a trabajar con alguien que cuando ella estaba en su laboratorio se ganó un premio Nobel. Escuchan lo que dice ella sobre la propia percepción y el miedo, ¿no? De estar donde está eh, y de todo lo que significó ese proceso a propósito del síndrome de la impostora. Bueno, los que me siguen en Instagram saben, yo trato de ser muy honesta y muy vulnerable. Yo batallo mucho con el tema del síndrome del impostor. Muchas veces me levanto y le digo a mi esposo, en cualquier momento alguien va a ver que soy un fraude. O sea, tengo muchos pensamientos así. Y normalmente van en paralelo cuando pasan cosas muy buenas. Es una especie de auto boicot, finalmente, es eso, ¿no? Entonces, me hace muy bien mirar para atrás, me hace muy bien mirar para atrás. Obviamente la experiencia de hacer mi doctorado en el grupo de Ser Jaroch fue espectacular. Yo cuando me fui a Francia... Ya, está ahí, cortito también. Era solamente para ilustrar. Y la última que quiero compartirles es una mujer que se llama Laura Pérez, que también es una astrónoma chilena increíble, que hace muy poquito, un par de años nada más, se ganó lo que se conoce como el Oscar de la ciencia. O sea, realmente es una cosa impresionante lo que se ganó. Por supuesto que es la primera persona chilena y por supuesto que es la primera mujer chilena que obtuvo ese reconocimiento internacional, que fue a recibirlo en una alfombra roja en Estados Unidos, en fin. Bueno, ella, Laura Pérez, quien ha hecho descubrimientos que son impresionantes, también ha pasado por lo mismo. Escuchémosla. En una entrevista donde reconocías que todavía sientes el síndrome de la impostora y uno piensa, si una científica tan galardonada como tú, tan destacada además, siente esa inseguridad, es porque evidentemente hay un tema cultural, ¿no? Que empuja más hacia esa duda que a la confianza en el trabajo, y especialmente pasa en el caso de las mujeres, y todavía más en disciplinas como las STEM. ¿Cómo lo has abordado tú en esta materia, ya con más referentes probablemente que quienes fueron tus referentes, pero hoy día efectivamente tú estás siendo referentes para nuevas generaciones? Entonces, ¿cómo lo ves, ¿no? Eso del síndrome de la impostora, la falta de referentes y la dificultad precisamente de las mujeres en este tipo de disciplinas? O sea, totalmente todavía me siento así. Conversaba con una colega que también es alguien que ha hecho muchas cosas muy importantes en nuestro campo, y ella me decía que con los premios uno medio se siente peor, porque como que lo que piensa y lo que pasa no combinan, ¿verdad? Y debo decir que se me ha ido pasando con el tiempo, no instantáneamente. Yo creo que esto es todo un proceso, pero una de las cosas que siempre también le digo a mis estudiantes, a la gente de mi grupo de investigación, es que enseñar, o sea, transmitir, ya sea directamente, mano a mano, enseñándole a alguien a hacer investigación o dando una clase, te hace ver que tú tienes cosas que entregar y empieza de a poquito a erosionarse ese sentimiento de impostor. Pero reconozco que cuando me llegó la noticia del premio también pensé que se habían equivocado y un poco estaba esperando escuchar cuando se diera cuenta la persona que me estaba llamando que era un error, y cuando empezó a describir mis papers y mi investigación dije, no, no es un error. Y ahí me lo pude empezar a creer un poco más. Ya, hasta ahí. O sea, imagínense, son 4 ejemplos de mujeres increíbles que han obtenido un montón de premios, que han sido reconocidas por sus trabajos y que aún así, hasta el día de hoy, sufren del síndrome del impostor o de la impostora, como me gusta decir a mí. Y por lo tanto, qué duda cabe de que todas nosotras y por supuesto quienes están partiendo en el comunicar y en el mostrar las ideas, también están, digamos, expuestas a este síndrome. Por lo tanto, ¿por qué cuesta tanto hablar en público? Porque tenemos miedo, ¿no?
y aquella astrónoma que se ganó el Oscar de la ciencia también tiene miedo, y Tere Paneque, que la siguen miles y miles de personas en sus redes sociales, también tiene miedo, pero han aprendido a trabajar con ello y a superarlo. Hay otra cosa, ¿no? Que está entre medio de por qué nos cuesta tanto hablar en público, y tiene que ver con una autoexigencia. Y ojo, porque esto es muy propio del género, ¿no? Esta idea de que nunca estamos suficientemente preparadas y entonces estamos revisando y revisando y revisando y diciendo, no, es que no es suficiente, es que no es suficiente, es que no es suficiente. Bueno, para eso nos preparamos, ¿no? Eso es importante, o más bien por eso es importante prepararnos. Así que vamos a avanzar hacia qué es lo que podemos hacer, ¿no? Eso también es tremendamente relevante. Vamos a esperar a ver que avance la siguiente laminita. Ahí está. Entonces, algunos elementos que son importantes para esta comunicación efectiva, o estas herramientas que nos van a permitir ir en este proceso que significa hablar en público y entregar mejor ese mensaje, ¿no? Comunicar ese mensaje. Lo primero es claridad. Claridad en las ideas, lo dijimos al principio, claridad en el mensaje. Una vez que tú sabes qué es lo que quieres decir, porque tienes una idea que merece ser escuchada, entonces vamos a arribar a esa claridad. Eso va a ser lo primero, y probablemente tiene mucho que ver con parte del proceso de desarrollo de tu innovación o de tu emprendimiento, ¿no? Ahí hay una idea, y esa idea hay que depurarla para que sea lo más clara posible para ti, primero. Lo segundo es la concisión, ser concisa. A veces queremos, y también nos pasa por los nervios, hablar de todo, ponerle absolutamente todos los adornos a ese mensaje. Pero resulta que eso hace que el mensaje quede entre medio de muchísima información y puede que se pierda. Entonces, ser concisa te va a ayudar a tener un esquema, una estructura que te va a permitir comunicar mejor. La coherencia del mensaje es también súper importante. Entre la historia, que es tu historia, de por qué llegaste a hacer lo que estás haciendo, el proceso que te ha tomado a ti esa preparación, el resultado y cómo construyes eso que quieres decir, son elementos que tienen que ser coherentes para que ese mensaje sea, de nuevo, volvemos, claro, ¿no? La autenticidad, lo dije al principio, eso que te hace única. Procura ser tú porque, de nuevo, estar sosteniendo un personaje, imagínense, yo estuviera aquí sosteniendo un personaje por 1 hora, creo que a los 20 minutos ya me hubiese dado una lata atroz. Yo no soy una persona extremadamente formal, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta, y si tuviera que serlo quizás de manera obligada frente a un público, probablemente ese no sería un espacio para mí, ¿no? Porque si no puedo ser auténtica, si no puedo ser como soy, muy probablemente aquello que quiero decir no voy a poder exponerlo en la manera que quiero, ¿no? Y eso va a tener un impacto, evidentemente, en mi comunicación. Y por último, y lo más importante de todo, creo yo, es la preparación. Es la madre de todo, incluso más allá, de nuevo, de la posición, de la respiración, de la articulación, que también lo vamos a ver en unos minutitos más. Entonces, la preparación, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? Ya. Primero y muy importante, conocer bien el espacio donde vamos a hablar. Puede parecer una cosa como un detalle, no lo es. Tienes que saber cuál es el espacio y cuál es el público y cuál es el formato en el que vas a hablar. Si es que es una charla, si es que es un pitch, si es que es una entrevista, si es una charla frente a un público amplio, diverso, en un escenario donde tienes luces encima, donde vas a estar en un podio o vas a estar simplemente caminando y moviéndote por un espacio. Todos esos detalles tienes que conocerlo porque te van a permitir preparar mejor tu charla en caso de que ese sea el formato en el que vas a trabajar. Si es una entrevista, por ejemplo, es muy importante que conozcas el programa o el espacio donde vas a estar conversando, que conozcas a la persona a la que te va a entrevistar, que sepas más o menos por dónde van sus conversaciones, cómo las aborda, y eso te va a permitir estar mejor preparada para enfrentar ciertos tipos de preguntas, por ejemplo, ¿no? Y si es que tienes que hablar frente a un equipo o que tienes que hablar frente a personas que eventualmente podrían invertir en tu idea, entonces también es otra forma de comunicar, una forma que tiene que demostrar muchísima seguridad y que probablemente esa gente
esa es gente que tiene muy poco tiempo y por lo tanto, lo que decíamos antes, el ser concisa y el ser clara te va a permitir que ese mensaje llegue mucho mejor allá a donde vamos. Por supuesto que el ensayo y error es una cosa básica, ¿no? Y para eso diría yo que hay algo que no nos gusta hacer, a mí tampoco, pero es grabarse y mirarse y reconocer los propios errores cuando hablamos frente a un público. Eso puedes además revisarlo con alguien de tu confianza o con alguien quizás de no tanta confianza que pueda también reconocer ciertos elementos que te van a ayudar a mejorar tu posición, ¿no? A mejorar ese mensaje, a decirte, ¿sabes qué? Ese inicio está demasiado largo o no te demoras mucho tiempo en llegar a aquello que quieres decir o el cierre no es lo suficientemente fuerte. Primero lo vas a reconocer tú y vas a ir mejorando esa forma, pero también es bueno el feedback de otras personas. Así que el ensayo y error es tremendamente importante y el grabarse y escucharse y verse te va a permitir ir mejorando aquellos detalles que también van a ser importantes. Así que, aunque nos cueste un poquito a veces escucharnos a nosotras mismas, porque empezamos a encontrar al tiro los problemas. Uy, que soy aguda. Uy, que soy nasal. Uy, que, pero ¿por qué me paro así? ¿Pero por qué me muevo para un lado? ¿Pero por qué para el otro? En fin, bueno, chicas, es como somos. Y hay cosas que podemos ir haciendo y mirarnos nos ayuda mucho a poder mejorar aquello que nos molesta, ¿no? De nuestra comunicación. Así que grabarse es súper, súper importante. Es una buena idea para poder mejorar ese mensaje. Eh, y además nos va a permitir encontrar otra cosa que es muy molesta cuando la escuchamos en otros, pero que no nos damos cuenta cuando la hacemos nosotras mismas, que son las muletillas, este exceso de movimiento que muchas veces tenemos, el tono en el que a veces decimos ciertas cosas, por lo tanto es efectivamente estudiarte a ti misma en la forma en la que estás comunicando. Es complejo, lo sé, pero es súper necesario. Y quiero volver a la idea, porque la idea es todo, ¿no? La idea es lo que te va a ayudar a estructurar el mensaje. La idea es además lo que te va a permitir saber cuándo tienes que poner los énfasis, porque ahí estás hablando de esa idea, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que recuerden al final de esta charla? ¿Qué quiero que hagan o que piensen respecto de esto que estoy entregando, ¿no? De mi emprendimiento, de mi innovación, de mi producto, de mi idea, en fin. La regla básica es tener una idea principal. Sobre eso, sobre esa transversal, vas a construir todo el resto, ¿no? Y entonces, aquí es importante la estructura, lo decíamos antes. Sobre esa idea que ya hemos trabajado y que tiene que ver con por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, hay una estructura que es bastante clásica, pero que funciona. Y es el problema, la solución y el impacto, entonces, que puede tener esta idea. Todo eso va a estar rodeado de tu propia historia. Así se construye un buen mensaje. Eh, Independiente esto del público, de la audiencia frente a la que estés, tu mensaje tiene que ser claro y piénsalo así, es portátil, es como una maletita tu mensaje, ¿no? Que la puedes llevar a cualquier parte, la puedes poner frente a cualquier público, no necesariamente la estructura, pero sí el mensaje. Y por lo tanto, ese mensaje en distintos formatos te va a acompañar porque ya lo vas a incorporar, es como andar en bicicleta, ¿no? Una vez que ya estás arriba, no estás pensando si es que tienes que pedalear más, si es que tienes que pedalear menos, simplemente lo haces como un acto, ¿no? Y esa idea tiene que estar tan clara para ti que puedas exponerla de esa forma. Ahora, eh, si mi producto, mi idea, mi invento sirve para A, para esta cosa, eso tienes que poder o tiene que poder identificarlo el público al final de tu charla o de tu presentación. Y a eso lo vamos a dotar de estos elementos, ¿no? De la historia, del proceso, y aquí vamos a incluir las cifras, un diagnóstico, proyección, pero el hilo conductor siempre va a ser A, que es lo que dijimos que era para qué sirve, ¿no? Tu invento. Ahora, imagínate, estás armando tu mensaje. Si tú revistes esta idea con demasiadas cosas, esa idea va a perder fuerza, ¿no? Piensa que estás haciendo una torta y tu torta es
de chocolate con manjar. Pero de repente se te ocurrió, ¿por qué no le pongo una frambuesita? Ya, dale, frambuesita. Pero además, chispas de colores. Chispas de colores. Una capita de manjar o de mermelada arriba no le vendría nada de mal. Pongámosle coco rallado. O sea, ya al final tú ves la torta y no puedes identificar siquiera que es una torta de manjar con chocolate, ¿cierto? Ya, eso es lo mismo que puede pasar con tu mensaje si es que lo llenas de información. Y para eso es la estructura, ¿ya? Reconociste un problema cuando comenzaste a trabajar en esto, ¿no? Cuéntalo. ¿Cuál era ese problema? Por lo tanto, comenzaste a pensar en una solución que te llevó a desarrollar eso que estás haciendo. Y esa solución puede tener un impacto, ¿no? Y todo eso está construido con tu historia. Quiero poner un ejemplo que es de una empresa que a lo mejor conocen, que es Ecositex, que es una empresa que trabaja con los desechos textiles, los convierte en hilo, toma ese desecho textil, lo desarma, ¿no? De alguna manera, lo convierte en hilo para poder hacer nuevos productos, ¿ya? Suena súper sencillo, pero es un proceso bien complejo. Entonces, el problema para Ecositex era el desecho textil por miles de toneladas que tenemos en el mundo, ¿no? Pero centrémonos en Chile, particularmente, por ejemplo, en el desierto de Atacama. Entonces está lleno de desecho textil. Había que hacer algo con ese desecho textil, porque además estamos en un momento de fast fashion o de moda rápida, donde uno se compra algo en chain que te dura 6 meses y eso después se va a la basura. Esa basura genera contaminación, en fin, hay un problema. Ok, tenemos el problema del desecho textil. La solución a la que arribó esta empresa fue transformarlo para darle una segunda vida a través del hilo, ¿no? O sea, desarmar esta prenda, clasificarla, desarmarla, convertirla en hilo, y que entonces pueda ser usada nuevamente. El impacto, la reducción del desecho textil, alianzas, por ejemplo, con el retail, es además un emprendimiento social, está muy relacionado con la ley REP, porque también quienes producen o importan ropa van a tener que hacerse cargo de estos desperdicios, en fin. Entonces, ahí la estructura es súper clara. Y todo esto está mediado por la historia de la emprendedora, que es Rosario, ¿no? Rosario Evia. Ella comenzó toda esta aventura con un emprendimiento que se llamaba Travieso. ¿Por qué? Porque tuvo hijos y se dio cuenta que había mucha ropa que se usaba o una vez o nunca, ¿no? No alcanzabas a ponerse la ropa de niños, de niñas, de guaguitas. Y entonces, oye, era una buena idea y mucha gente lo hace, compartirlo con las amigas. Bueno, pero si ampliamos esto. Entonces puso una tienda que se llama Travieso. Y ahí llegaba la gente a dejar su ropa y a llevarse otra ropita por un precio, evidentemente, mucho menor. Pero se dio cuenta que esto no solamente pasaba con la ropa de niños y niñas, sino que había un problema mayor que lo acabo de describir, ¿no? El desecho textil. Y en esta búsqueda de solución se encontró con una fábrica muy antigua que trabajaba con el hilado. Y entonces conectó las dos cosas y comenzó a desarrollar Ecositex. Ahí está su historia, mediada por todo este mensaje, ¿no? Quiero trabajar por el desecho textil, quiero hacer algo, quiero buscar la solución, pero todo esto tiene que ver con algo que yo me fui encontrando también en el camino, ¿no? Esa es la historia de Rosario y de Ecositex. Entonces, a esto, evidentemente, le vas a sumar datos, aciertos, errores, oportunidades impensadas a lo mejor que te encontraste en el camino, las proyecciones, pero siempre el eje, en este caso o en este ejemplo que estoy dando, es la solución al desecho textil. Si tú al final de una entrevista o de una charla de esta compañía no te quedas con que tenemos un problema con el desecho textil y que aquí hay una solución, entonces ese mensaje no fue óptimamente entregado, ¿no? Y por eso es que la estructura es importante. Ahora quiero decir, no significa que esta estructura no se puede mover o que esta estructura no permite espacio para la improvisación. Improvisar es muy importante porque es parte de lo que somos, ¿no? Y es parte de lo que te va a entregar esa autenticidad. Entonces, aquí hay espacio para la improvisación, pero una improvisación sobre una base bien preparada. Eso es lo que te va a dar la confianza. Y por eso trabajar en esto te va a hacer reducir esa ansiedad y ese miedo, esa estructura. Eso en cuanto a la estructura y la construcción del mensaje. Ahora,
hay otros momentos en los que muchas de ustedes se van a tener que enfrentar a una entrevista, por ejemplo conmigo. Yo sería feliz de entrevistarlas a todas ustedes. Y aquí también hay elementos que son probablemente distintos a los de una charla, por ejemplo, pero que tienen que tener súper en consideración cuando les toque enfrentarse a una entrevista. Menos es más. Si ustedes van a dar respuestas de 5, de 6 minutos, como me ha pasado, tienen que entender que van a poder entregar menos información. Imagínense lo que les estoy diciendo, porque si en una respuesta ustedes están tomando 6 minutos, es probable que todas esas otras preguntas que han preparado desde la producción o de la conductora, en fin, no las alcance a hacer, porque en los medios de comunicación hay poco tiempo y por lo tanto tienes que estar preparada para ese escenario. De nuevo, para las entrevistas tu historia es fundamental, porque a quien está del otro lado, a quien tiene que contar o comunicar esto después, esa historia le va a permitir armar una estructura para mostrar tu producto, para mostrar tu proyecto, tu emprendimiento, tu innovación. Ahí hay un gancho que probablemente la gente quiere conocer, quiere leer. Hay un factor humano que es súper importante para entregar tu mensaje, ¿no? Esto lo decíamos antes, hay que escuchar, leer, ver antes el espacio de entrevista, ya sea que te van a entrevistar para un diario, para la radio, para la televisión, para un medio digital, en fin, es bueno que lo conozcas. Esto parece una cosa, digamos, de perogrullo, pero responde lo que se te pregunta. No vayas a responder aquello que tú quieres decir, responde lo que se te pregunta y eso va a ayudar también a que seas más concisa. Y ten siempre capacidad para salir jugando. De nuevo, cuando ya manejas tu mensaje, puedes darte una vueltecita y a lo mejor no entendiste bien lo que se te preguntó, pero manejas tus elementos y vas a poder salir jugando por alguna parte para poder responder. Y esto también me parece súper importante, sobre todo para quienes están haciendo emprendimientos o innovaciones que tienen que ver con productos, ¿no? Si tienes material, si tienes el producto ahí al frente tuyo para mostrarlo, ofrécelo y úsalo. No solamente lo tengas ahí de adorno detrás tuyo, sino que úsalo, muéstralo. Cuenta de qué se trata eso que estás... ¿Me escuchan? Te escuchamos. Perdón, no sé qué pasó, el micrófono colapsó. Ya, pero aquí estamos, de vuelta. Quiero creer que me escuchan desde acá del computador. ¿Sí? Sí, te escuchamos bien. Ya. No puedo compartir contenido, así que quizás si ustedes me ayudan desde allá, o al menos no tengo habilitada la opción. Muchas gracias, Marta González, por decir ahí que me escuchan. Ya, súper. Un poquito más adelante, si me ayudan, diapositiva 12. Vamos a avanzar a las 12. Nos queda súper poquito porque además estamos ya en la hora y me encantaría saber si es que luego hay preguntas, en fin. Un poquito más adelante, en la diapositiva 12. Una más, si no me equivoco. Ya, una más. Ya pasamos lo de las entrevistas. Ahí yo les puedo dejar después el enlace para que vean lo que Rosario hace con sus productos, que en el fondo tiene una muy buena forma de exponerlo. Muchas gracias, Natalia, por ayudarme en este impasse y a Marcela también. El cuerpo, chicas, también comunica. Ustedes ven a la señorita del lado izquierdo de su pantalla que está básicamente bailando frente a un público. Eso muchas veces nos va a pasar porque estamos nerviosas y lo que hace nuestro cuerpo es tratar de liberar la tensión y eso hace que nos movamos quizás en exceso. El problema es que eso distrae al público, ¿no? Y lo importante acá es poder tener una postura que también va a ayudar a que ese mensaje sea claro. Si movemos las manos así, no es correcto. O sea, mover las manos para dar énfasis es bueno. Aletear mientras hablamos no es deseable, ¿ya? Claro, nos movemos de nuevo porque ayuda a liberar la tensión. Acá es algo que es súper importante y es tener los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Eso nos va a ayudar a cierta estabilidad cuando vamos a hablar y va a hacer que no nos estemos moviendo para un lado, para otro, tirando un pie hacia adelante, un pie hacia atrás.
Eso es algo que también se genera con la práctica, pero cuando vamos a comenzar nuestra charla o nuestra exposición o lo que sea que tengamos que hablar frente a un público, los pies, los dos pies a la altura de las caderas, bien puestos sobre la tierra, nos va a ayudar a estar mucho mejor dispuestas de manera corporal. La posición erguida, ojo, la posición erguida no es algo que se nos ocurrió porque nos dijeron las mamás que teníamos que andar derechas por la vida, no, es porque eso va a ayudar a la respiración. Cuando estamos derechas, todo el aparato que está dispuesto para nuestra respiración está en su posición correcta y por lo tanto eso nos va a ayudar a respirar mejor y respirar mejor es deseable cuando uno va a hablar en público, porque si estás hablando y no tienes conciencia en los momentos en que vas a respirar, te vas a quedar sin aire hacia el final de la charla o hacia el final del párrafo y eso puede ser complicado para poder seguir adelante, ¿no? Otra cosa que es importante y que también a lo mejor puede sonar a un detalle, pero no lo es, vístete cómoda, ¿no? Por hermosos que sean los zapatos que te compraste para la charla, si no son cómodos, pueden llegar a ser un problema. Si te van a incomodar, busca otros, porque a lo mejor vas a tener que subir escaleras, o a lo mejor vas a tener que desplazarte sobre ese escenario, o quizás pararte, sentarte, en fin, y una prenda que a lo mejor nos aprieta o no nos queda cómoda nos va a poner una preocupación extra sobre lo que ya estamos suficientemente preocupadas, ¿no? Que es entregar nuestro mensaje, hablar claramente y que otros se lleven aquello que queremos decir. Y por último, solamente con algunas recomendaciones que son más bien radiales, pero que tienen que ver con mejorar la dicción, ¿no? Todo lo que ocupamos para hablar son músculos. Todo esto que está acá y que ocupamos para hablar son músculos. Por lo tanto, igual que algunos entrenarán sus músculos, algunas entrenarán sus músculos, se pueden entrenar. Y por lo tanto es importante poder hacerlo. Ahora, ¿queremos cuando entrenamos ser maratonistas y correr 42K toda la semana? Probablemente no. Tampoco tenemos que entrenarlos para hacer una oratoria fantástica, ¿no? Porque no nos vamos a dedicar a eso, pero sí entrenamos para qué cuando vamos a correr. Bueno, para no tener lesiones, para poder, digamos, disminuir los dolores, para hacerlo un poco mejor, en fin, lo mismo con los músculos faciales. Y para eso hay algunos ejercicios que tienen que ver con estirar estos músculos del locoro. Así, perdón que lo haga tan rápido, ¿no? Pero estirarlos a su máxima extensión va a hacer que calentemos toda esta musculatura antes de hablar, ¿ya? Eso va a ser importante. Lo segundo, la articulación. La articulación tiene que ver con decir bien las vocales, ¿no? Que abramos exageradamente. Cuando nos grabemos para este ensayo y error que es tan deseable, hagámoslo exagerando. No me ven. No me ven, pero creo que lo describí, ¿no? Sí, lo Mira, describiste. No sé, Amelia, si puedes poner, porque tienes habilitada la opción de la cámara. Quizás probemos una vez. sí, tengo habilitada la opción de la cámara, quizás es por el power que no me ven, puede ser. Ahí te vemos. Ahora sí. Ya, genial. Ya, entonces yo decía, Perfecto. gracias, Marta. Yo decía que estirar en su máxima extensión estos músculos de acá va a permitir que calentemos esta zona antes de hablar en público, ¿ya? Eso va a hacer que no entremos, porque por la tensión vamos a tender a rigidizar toda esta parte, ¿ya? Y por eso la calentamos. Entonces, estos ejercicios de estirar y de exagerar las vocales nos va a permitir articular, ¿ya? Eso les va a ayudar muchísimo a hacerlo unos 15, 20 minutos antes de su charla, les va a ayudar a soltar toda esta musculatura y que eso ya no sea un problema cuando tengan que pararse con todos estos otros elementos que hemos visto durante esta charla. Evidentemente que no nos da para ver ejercicios de respiración, en fin, pero al menos sí tenemos que llevarnos una cosa, ser conscientes de esa respiración, ¿no? Dejar los espacios para las pausas, aprovechar esas pausas o esos cambios de tema para poder respirar, porque eso también no es solamente para exponer bien la voz, sino que además para bajar la ansiedad, para bajar la tensión. Por lo tanto, la respiración es un elemento clave.
Y en medio de eso también, claro, es importante decir que no necesito que estén pensando en todos esos elementos juntos a la hora de ponerse frente a un público, porque imagínense, o sea, es demasiado. Pero el ensayo, la preparación, va a permitir que esto sea como andar en bicicleta, o sea, que cada vez que se enfrentan a un público ya lo tengan incorporado. Por último, ya para terminar, hay algunos errores comunes, si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, que es deseable que no los cometamos, como por ejemplo leer todas las diapositivas, ¿no? O si estás dando una entrevista y tienes un equipo de comunicación que te preparó una minuta, leer la minuta completa, o sea, eso se nota inmediatamente y le quita mucha credibilidad a tu mensaje, porque la gente que te está escuchando no sabe si eso lo escribiste tú, si lo escribió alguien más, en fin, es muy importante que, habiendo preparado todo eso, puedas tener espacio para moverte con esa información que tienes al frente. No, si vas a tener algún elemento visual con el que vas a acompañar tu exposición, no lo sobrecargues de datos. Ideas fuerzas, ideas claves van a ser suficientes. Y por último, no ocultes tus logros, no ocultes tu proceso, no ocultes tu historia, incorpóralo como parte de ese mensaje que quieres entregar. Me parece que nos queda una más y con eso ya podemos ir cerrando porque entiendo que estamos súper en la hora. De nuevo, los ejercicios de respiración o al menos ser conscientes de la respiración nos va a ayudar a bajar la ansiedad. Hidratarse es muy importante y aquí ya solo como tips, por supuesto que evitar el café porque irrita las cuerdas vocales antes de hablar y las bebidas gaseosas porque evidentemente no es deseable antes de hablar. Llegar a la hora a donde tengas que exponer para asegurarte de que todo funcione, de que todo esté en orden, de que conozcas el espacio, de que sepas por dónde te tienes que mover y ensayar con los tiempos que te dieron para exponer. Eso también va a ser súper importante para que cuando estés a la mitad de la charla y te des cuenta o que estás muy corta o que estás muy pasada, no te venga toda esta ansiedad y este miedo y no saber dónde recortar esta exposición. Me queda solamente una diapositiva, así que les pido que pasemos a la última, que es solamente un recordatorio de algunas ideas importantes. La comunicación, ya lo vieron, no es solamente hablar, tiene un montón de otros elementos. Es conectar tu idea con más personas, es que tu idea se la lleven otros muchos que te están escuchando. Todos los públicos, independiente de si es un espacio amplio, pequeño, de si hay una sola persona escuchándote o muchas, o si son niños y niñas, son personas mayores, en fin, lo que sea, tu público es valioso y merece tu preparación. Así que ocupa todos estos elementos que hemos visto hoy para preparar aquello que quieres decir. Y finalmente, cuando te viene el miedo, porque vas a hablar sobre algo, eres tú quien más sabe sobre eso. El resto somos solo espectadores que queremos aprender al respecto. Así que ten confianza en aquello que estás diciendo y lo más importante es que queremos escucharte a ti. Así que con eso, por finalizada esta charla un poco accidentada, pero que finalmente logramos llevar a cabo. Muchas gracias, Emilia. Ahí sí, están dejando algunos mensajes en el chat. Te escuchamos Buenísimo. perfecto, así que la interrupción ni se notó. Una Ay, qué charla, bueno. sí, todos los contenidos de hecho iban muy en línea de algunos comentarios que iban dejando en el chat, sobre todo lo que tiene que ver con errores comunes, recomendaciones y comentarles también a quienes están conectadas que ahora se está proyectando todas las redes del Premio Inspiratec, porque te cuento, Emilia, que una de las consultas que mencionaban en el chat tenía que ver con cuándo se hace la postulación a este premio, porque recordando, ¿cierto?, las sesiones anteriores, síndrome del impostor, construcción de marca personal, generación de red y sobre todo hablar en público, todo esto tiene también un objetivo que es invitarlas a todas las que están conectadas siempre que cumplan, por ejemplo, con los criterios de las bases de este premio, que se atrevan a postular. Y esa postulación se informa por todas las redes que ustedes pueden ver en la pantalla. Además, dejamos el correo de Emilia, que aprovechamos nuevamente de agradecerte, Emilia, no solo por tu participación hoy y por todos los contenidos que nos compartiste, sino que también por tu excelente participación en la última... en la última versión del Premio Inspiratec,
y porque hoy día oficialmente, ya te lo habíamos comentado, pero vemos en ti una aliada de este premio, que no es solo premiar por premiar, sino que es hacerle un camino con mucha más inspiración para todas las niñas y mujeres que se están abriendo paso, abriendo camino en las áreas STEM. Para terminar, Emilia, ahí habían hartos comentarios, sobre todo agradecimiento en el chat, agradecimiento a tu presentación, pero quería pedirte que ya para cerrar, que nos puedas dar un último mensaje, sobre todo porque habían hartos comentarios en torno al miedo. ¿Qué hacer con el miedo? Quizá ese miedo que no nos deja ni siquiera planificar, ni siquiera nos deja aceptar invitaciones. Que nos pudieras dejar un último mensaje y con eso vamos cerrando esta sesión. Sí, Natalia y a todas quienes están conectadas, primero muchas gracias, estaba leyendo ahí algunos de los mensajes, para mí es un honor poder hablar delante de ustedes, que son quienes tienen ideas, que las llevan adelante, que se enfrentan a un montón de desafíos, muchos más probablemente de los que me tengo que enfrentar yo, que las entrevisto a muchas de ustedes, y creo que eso ya es un elemento que ustedes tienen que considerar cuando viene ese miedo, ¿no? Han superado muchísimas barreras, muchísimos obstáculos y probablemente están haciendo todo esto que están haciendo en un malabarismo entre el trabajo, entre los hijos, entre tratar de conciliar una vida social, familiar, de bienestar físico, mental, en fin, y por lo tanto son todos elementos que ustedes ya las hacen tremendamente gigantes, grandes y merecedoras de toda mi admiración. El miedo, lamentablemente, se los dije al inicio, no hay una receta, pero creo firmemente en que la preparación para hablar en público es la clave y especialmente creer en tu mensaje, creer en aquello por lo que estás trabajando, va a hacer que otros también vean esa confianza y crean también en eso que estás desarrollando. Así que con ese mensaje me despido. Está ahí mi correo también, aguilar@cooperativa, para que cualquiera de ustedes, si están desarrollando también un proyecto de base científico-tecnológica, no tengan ninguna duda en escribirme y que podamos hacer algo para Cooperativa Ciencia. Está, pero súper, súper disponible ese canal. Y también en mi LinkedIn, que me pueden encontrar como Emilia Aguilar, podemos conectarnos por ahí. Así que eso, Natalia, de nuevo, muchas gracias, Marcela, todo el equipo, porque lo que hacen es súper, súper, súper importante, además de efectivamente inspirador. Escuchar a las chicas que ganaron este año pasado para mí fue súper efectivamente inspirador, y me encantaría que todas tengan la posibilidad de estar conectadas en esta red que les entrega tan buenas herramientas. Así que muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Emilia. Me quedó una cosita para que todavía no se desconecten. Les quería pedir que puedan abrir la cámara, ya está habilitada la opción para todas para dejar un registro de esta sesión. Y mientras habilitan sus cámaras, las invitamos también a volver a leer el chat, a ver las redes del premio. Había unas preguntas sobre las postulaciones del premio Inspiratec, que en la página salía que estaban cerradas. Están cerradas porque su versión 2025 ya se premió, pero en esas redes se van a entregar toda la información en los próximos meses de cuando se abra la convocatoria para el año 2026. Así que muchas gracias. Ahí les pedimos que habiliten sus cámaras. El equipo va a sacar una foto. Eso. Sonrían. Oye, no importa si están en pijama, abran nomás. Perfecto. Creo que Eso. ahí ya sacaron varias fotos. De nuevo, Buenísimo. Emilia, muchísimas gracias. Fue un honor tenerte hoy día. Como cierre también de este ciclo Inspiratec en verano. Emilia fue nuestra última expositora de 4 sesiones que fueron muy provechosas para todas quienes pudimos escuchar. Así que les agradecemos mucho la asistencia. Para quienes pidieron, vamos a ver la forma de hacerles llegar registros, tanto las presentaciones como una síntesis de las sesiones que se dieron. Así que muchísimas gracias y de nuevo, Emilia, esperamos vernos pronto. De todas maneras. Que estén todas muy bien. Gracias. Chao, muchas gracias, que estén bien.